Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Tauro, aquí con esta carta del diablo se ve que muchos de ustedes están atrapados en algún tipo de situación. Aquí hay una restricción, una dependencia. Aquí hay control material, control económico sobre ustedes. Esto podría estar siendo relacionado con algún trabajo del cual ustedes dependen, algún negocio. Si ustedes contrajeron algún tipo de deuda económica, pues evidentemente tienen que pagarla y no pueden de trabajar porque evidentemente van a tener que pagarlas. También esto me habla de algún tipo de compromiso emocional al que ustedes se sienten atados y no pueden zafarse con mucha facilidad. Esto sí definitivamente me está hablando de restricciones. Restricciones quizás no tanto económicas, también pueden haber restricciones morales que evitan que ustedes se zafen de esta situación. Puede ser que tú estés trabajando en un negocio familiar, puede ser también que tú estés comprometido con algún tipo de carrera o de estudios que tu familia o que tú comenzaste a hacer pero ya no quieres continuar. Sin embargo, te ves atrapado, te ves limitado. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque acá la carta de los enamorados también me podría estar hablando o diciendo de que aquí ustedes se van a estar enfrentando a una disyuntiva. Acá ustedes van a estar pensando en una decisión que van a tener que estar tomando para poder liberarse precisamente de esta carta del diablo. Y aquí ustedes, la disyuntiva que van a ver es si hago lo que yo quiero, pues voy a estar mal con mi familia o con mis amigos o con mi pareja. Sin embargo, si yo hago lo que ellos quieren, voy a continuar atado, voy a continuar atrapada o atrapada en esa situación. Y aquí te va a tocar tomar una decisión, Tauro, de si continúas en esa situación o simplemente te liberas. Aprovechas una oportunidad que va a estar llegando con este paje de oros. Aquí se ve específicamente el paje de oros, el cual está indicando de que aquí viene una nueva oportunidad de educación, de formación, de aprender nuevas habilidades, de aprender algo. Aquí hay una situación que se va a generar un nuevo proyecto, algún estudio o algún tipo de preparación. Sin embargo, tú vas a estar pensando, hago lo que mi familia quiere, hago lo que la sociedad supone que yo haría o simplemente hago lo que yo deseo. Acá puede verse específicamente en algo que muchos de ustedes quieran, por ejemplo, estudiar. Hay veces que por la familia podrías sentirte atado quizás a estudiar una carrera específica. Sin embargo, ustedes quieren estudiar algo completamente distinto, completamente diferente. Y aquí esto se podría ver reflejado. También puede ser que tu familia esté pensando en algún negocio familiar. Sin embargo, aquí tú te podrías estar en esa disyuntiva de si hago lo que ellos quieren, me voy a quedar atrapado, pero puedo hacer una cosa distinta, puedo hacer una cosa diferente. Puedo estudiar un nuevo negocio, una nueva inversión o simplemente ir a un nuevo trabajo donde voy a estar estudiando cuáles son las posibilidades que tengo en ese lugar. Y definitivamente te vas a ver en una situación donde te va a tocar elegir. Muchos de ustedes puede ser que ya estén en esa situación donde tienen que elegir qué hacer. Si hacer lo que tu familia quiere o lo que las personas que tú quieres quieren o suponen que tú harías, o hacer lo que tú necesitas o desearías hacer. La carta de la muerte me está indicando de que esta situación precisamente termina. Si es una situación que están pasando actualmente, donde ustedes tienen que tomar una decisión, donde ustedes se sienten atados, pues esto finalmente concluye para muchos de ustedes. Esto llega a su fin. Si es una situación que van a pasar en los próximos días, pues nada, sepan que esto se va a resolver y esto definitivamente termina. La carta de la muerte es algo que mata, que destruye, que concluye esta situación. Aquí no hay ninguna transformación, señores. Esto es una situación que se acaba y se termina para muchos de ustedes, y precisamente esto termina para que algo nuevo comience, para que algo nuevo surja, para que algo nuevo ustedes puedan estar aprovechando. Esta carta del logo precisamente me está indicando eso. Aquí hay un nuevo empleo, un nuevo comienzo fresco, aquí hay dinero nuevo, aquí hay algo que va a estar iniciando, algo que ustedes van a estar iniciando con total libertad, porque se van a estar zafando de estas ataduras. Y al ustedes zafarse de estas ataduras, pues aquí hay algo
que van a estar iniciando, pero libres, sin cargas, sin ningún tipo de compromisos. Esto es algo nuevo, esto es como lanzarse al vacío, esto es para muchos de ustedes salir de su zona de confort. Lo que viene no es algo que venga completamente estable, porque viene este caballero de bastos. El caballero de bastos es algo intempestivo que va a estar llegando a ustedes. Esto puede ser un negocio, puede ser una oportunidad económica de inversión o puede ser un empleo temporal. Esto que llega es temporal, no es algo fijo, no es algo estable, por lo menos en un inicio. Podría con el tiempo convertirse en algo estable. Por ejemplo, puede ser un trabajo temporal por 2 o 3 meses, pero que después extiendan ese contrato de trabajo. Lo que sí, esto sí trae muchísimo dinero, señores. Esto viene de pronto, esto viene de súbito y te va a traer dinero. Y esto tiene mucho que ver con el extranjero. Esto puede ser que ustedes vayan a un empleo al extranjero, hagan algún tipo de negocios fuera de su ciudad, fuera de su lugar, que inicien esto fuera de donde ustedes viven, o alguien del extranjero que venga y ustedes pues trabajen temporal para esa persona o para esa empresa, o simplemente que establezcan algún tipo de contrato, algún tipo de compromiso económico con esa empresa, pero de forma temporal. Así que acá esto se ve que viene con mucha abundancia económica, pero temporal. Aquí tienen que tener cuidado, señores. Por ejemplo, si esto es temporal y te van a dar, no sé, X cantidad de dinero, cuidado en comprometerse con pagos recurrentes, con pagos que tengas que hacer durante mucho tiempo, porque este dinero no va, o por lo menos en inicio, no es algo que vaya a extenderse durante años, ni nada por el estilo, ¿ok? Entonces, cuidado con meterse en pagos recurrentes, en pagos grandes. Dinero deberían estar ahorrándolo, deberían estar pues pensando en otro negocio más estable a futuro. Esto se puede convertir en algo estable, pero de inicio no lo va a hacer, ¿ok? Y vamos a ver qué cartas me acompañan a ese maravilloso sol que hay por acá. Sí, efectivamente, acá me está llegando este 6 de oros. El 6 de oros está hablando Tauro específicamente que viene muchísimo dinero. Aquí viene una oportunidad económica bastante grande. Aquí viene dinero contante y sonante. Tu vida económica se va a estar equilibrando, pero este dinero viene con muchísimo esfuerzo, porque este 10 de bastos me indica precisamente esto. Esto se refiere, señores, a que van a recibir sí una gran ganancia, producto de esto también que viene. Pero esta ganancia, por ejemplo, se refiere a que puede ser que tengan un empleo, pero un empleo donde trabajen más de 8 horas, un trabajo donde tengan que hacer overtime, donde tengan que hacer dobles turnos. Esto puede ser por temporada si trabajan para alguien, porque por ejemplo venga una temporada donde se vendan muchos productos y por supuesto van a tener que trabajar mucho más para producirlos o para venderlos. Si tienes tu propio negocio, pues eventualmente estarías recibiendo quizás muchos pedidos de clientes, más incluso de lo que ustedes estaban previstos a tener. Este 10 de bastos sí me indica que van a obtener su ganancia, que van a obtener su cometido, pero se van a extenuar muchísimo. Esto es un cansancio psicológico, un cansancio mental enorme y físico. Así que sí viene mucho dinero, pero dinero acompañado de mucho trabajo o dinero acompañado de muchísimo esfuerzo. Recuerden que es temporal, que podría no permanecer en el tiempo. Por supuesto, no hay cuerpo humano que aguante un 10 de bastos por un tiempo prolongado, porque te podrías estar enfermando. En este caso, sí viene muchísima abundancia, pero por suerte, ya el caballero de bastos te había dicho que era una temporada, que no va a ser mucho tiempo. Este dinero va a servirles a ustedes si lo emplean bien, para equilibrar tu economía, para equilibrar tus finanzas y para que tu vida económica se estabilice. Y como te decía, trae mucho esfuerzo, pero se ven los logros. Bueno, porque precisamente el 6 de oros te dice, sí vas a pasar trabajo, pero vas a tener dinero a chorro. Y en la carta del sol, pues específicamente la carta del sol está indicando eso. Aquí las cosas se aclaran, aquí obtienes tu meta. Específicamente te decía, el 10 de bastos es una carta que me dice
que sí obtienes lo que tú quieres, pero con mucho esfuerzo. Y en la carta del sol pues, me dice también exactamente eso, te lo está reafirmando, que aquí viene logro, que aquí viene éxito, que aquí viene cumplimiento de tus metas, de lo que sea que ustedes se propongan, aquí los van a estar cumpliendo y los van a estar celebrando porque viene la alegría precisamente del sol. El sol lo alumbra todo, el sol es felicidad y el sol es celebraciones, Tauro. Y vamos a ver ahora, Tauro, una carta para saber qué parte de tu cuerpo o de la salud tendrías que estar prestando la atención o cuidando en los próximos días. Recuerda que estas lecturas o este mensaje no tiene nada que ver con una consulta médica y ustedes si tienen algún tipo de malestar deberían consultar a un médico, ¿ok? Ahí viene la parte de los pájaros. Pero con la carta de los pájaros están diciendo que no le prestes mucha atención a lo que las personas alrededor tuyo puedan estar diciendo sobre algún malestar que ustedes, por ejemplo, se sienten y entonces se lo comentas quizás a un amigo, a un familiar. Este familiar te dice, ay, puede ser que tengas esto, aquello, lo otro y te agrandan como que la enfermedad o lo que tú tengas, ¿entiendes? Así que cuidado con chismes, comentarios alrededor de algo que ustedes estén sintiendo. La única persona que puede decirles exactamente lo que tienen o puede mandarles algún remedio, puede algún medicamento que ustedes necesiten es el médico. Así que ojo y mucho cuidado con esto porque pueden haber comentarios a su alrededor sobre algo que te sientas y te puede poner pues algo que te digan que es muy grave y realmente lo que tengas sea una bobería, pero realmente tienes que ir al médico. No se te ocurra dejarte pues tomar ningún medicamento ni nada que te mande alguien que no es médico y que no sabe, ¿ok? Cuidado con eso. Vamos ahora con un mensaje del oráculo del dinero y de la carrera. Mensaje para Tauro. Libertad financiera. Aquí sale la carta, Tauro, de libertad financiera. Y el consejo con esta carta es que te esfuerces por alcanzar la libertad financiera, que aumentes tus ingresos, que reduzcas tus gastos innecesarios y que inviertas sabiamente para lograr tu independencia económica y tu seguridad financiera. Esta carta tiene muchísimo que ver con la carta del diablo, señores. Cuando uno tiene deudas, cuando uno tiene algún tipo, por ejemplo, de compromisos, no te enfoques en las deudas o no te enfoques en esos pagos que tienes que dar. Enfócate, esfuérzate en alcanzar tu libertad financiera, en aumentar tus ingresos. Cuando tú te dejes de enfocar en lo que te falta y te comiences a enfocar en cómo solucionar el problema, señores, las cosas se resuelven mucho más rápido. Siempre se resuelven, pero en este caso se resuelven muchísimo más rápido porque empiezas a ver las oportunidades que están a tu alrededor. Y déjenme en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre, todo lo que comienzo, me sale bien. Yo siempre, todo lo que comienzo, me sale bien. Y nos vemos, Tauro, en el próximo video. Hasta la próxima.